La caja Miraculous de México o Azteca Maya contiene más joyas en la parte inferior de la caja y como una de sus 12 joyas secundarias y poderosas provenientes del zodiaco Azteca Maya, se encuentran el broche doble o broche de cadena del ajolote, donde habita el Cuamimilco, que encarna el concepto de la regeneración. Quien lo usa se transforma en un héroe con temática de ajolote. Para activarlo y transformarse el portador debe decir Milco las branquias, para destransformarse, caigan branquias. Si es usado para el mal, las frases son branquias oscuras y caigan branquias oscuras. Su arma es un valero, siendo este un objeto que inspiró los valeros con el mismo nombre. Su superpoder se llama otra vez o también blasfema, y se activa al exclamar otra vez o blasfema, siendo la palabra blasfema el proceso biológico que inicia la regeneración de un tejido en el ajolote, después de la exclamación del poder. El portador canaliza el poder de la regeneración en su valero, para ello su valero brilla y puede girarlo a gran velocidad mirando o enfocando su mente en lo que desea regenerar. Con la evolución de su poder este puede canalizarlo en sus manos. Al girar el valero en cualquier sentido, el usuario puede regenerar cualquier persona, ser vivo, objeto o lugar devolviéndolo a un estado anterior de su existencia. Esta regeneración consiste en restaurar físicamente o abstractamente aquello que fue perdido. El efecto permite que aquello que se encuentre dañado, destruido, deteriorado o incompleto recupere una condición física que tuvo anteriormente. De esta manera, una persona podría recuperar una parte de su cuerpo que hubiera perdido aunque pueda volver a sufrir la condición. Un ser vivo podría volver a un estado físico anterior. Un objeto destruido podría reconstruirse y un lugar que hubiera sido alterado podría recuperar su apariencia y estructura originales. El poder no se limita únicamente a reparar daños recientes, sino que permite retroceder físicamente el estado de aquello que se desea regenerar, siempre que haya existido previamente en esa condición y tenga un punto al que pueda considerarse inicio. Incluso se pueden distinguir 3 niveles de regeneración: básica, avanzada y extrema. La básica es para cosas simples, la avanzada para cosas complejas y la extrema para cosas casi imposibles o de magnitudes universales. La básica, por ejemplo, permite regenerar una fruta, una herida, una extremidad o un objeto dañado. La avanzada permite regenerar cosas complejas, como una persona completa, un edificio o un organismo entero. Y la extrema permite regenerar cosas como la edad de algo, una línea temporal, un universo destruido o incluso conceptos abstractos. Por lo tanto, la regeneración funciona como una especie de restauración física de la existencia. Al girar el valero en sentido contrario, el usuario selecciona aquello que desea devolver a un estado anterior y el poder reconstruye físicamente lo que haya sido perdido o alterado. Esto significa que no se trata simplemente de curar una herida o reparar un objeto, sino de recuperar una versión física anterior de la persona, ser vivo, objeto o lugar afectado. La capacidad puede aplicarse tanto a elementos vivos como inanimados, convirtiéndola en una habilidad extremadamente poderosa para revertir las consecuencias físicas de daños, destrucción o deterioro. La regeneración aumenta a medida que el portador mejora. Con la evolución del poder y un uso avanzado o extremo de la regeneración, esta capacidad puede trascender aquello que es directamente tangible, visible o material. En lugar de limitarse a regenerar personas, seres vivos, objetos o lugares, el portador puede llegar a influir sobre sí mismo, sobre otras personas y sobre elementos o conceptos abstractos que forman parte de la realidad, como el tiempo, el espacio, los recuerdos, los acontecimientos, los vínculos, las condiciones, los estados físicos o emocionales e incluso determinadas consecuencias producidas por una acción. En estos casos, la regeneración no necesariamente reconstruye un objeto físico, sino que regenera aquello que se encontraba en un estado anterior de su existencia. El principio continúa siendo el mismo, no se crea algo completamente nuevo, sino que se recupera una condición que ya había existido. Esta capacidad también puede aplicarse sobre el propio portador, permitiéndole regenerar su propio estado físico y en un nivel mucho más avanzado, incluso su propia línea temporal inmediata o incluso la de otros. En relación con el tiempo, esta regeneración no consiste en viajar al pasado, sino en regenerar físicamente aquello que fue perdido. Por tanto, puede regenerar también su propia línea temporal inmediata. Cuando el portador utiliza su poder sobre el tiempo, no viaja libremente a un instante específico, sino que regenera por completo un periodo de tiempo hasta su estado inicial o lo que se considera universalmente un inicio o comienzo. Si decide regenerar un día, este siempre volverá exactamente a las 0 horas. Si regenera un mes, regresará al primer día de ese mes. Si regenera un año, volverá al 1 de enero. No puede elegir una hora, un minuto o un punto intermedio, ya que el tiempo debe regenerarse desde el comienzo del periodo seleccionado. Al hacerlo, conserva todos sus recuerdos y deberá vivir nuevamente ese lapso hasta llegar al momento en el que desee intervenir para alterar el resultado. De este modo, el Merakiles no manipula el tiempo como el de la serpiente o el del conejo, sino que regenera la propia línea temporal a un estado anterior, haciendo que todo vuelva a comenzar otra vez. La diferencia fundamental es que el portador no está realizando un viaje temporal convencional ni desplazándose físicamente hacia otra época. Su presente continúa siendo su punto de referencia, pero la realidad temporal que lo rodea es regenerada desde el inicio del periodo elegido bajo la idea humana del inicio o comienzo de algo. Todo aquello que ocurrió durante ese intervalo vuelve a encontrarse en su condición inicial, mientras que el portador mantiene el conocimiento de lo sucedido gracias a sus recuerdos.
Esto convierte la habilidad en una forma de repetición temporal, el mundo vuelve a experimentar el mismo periodo. Pero el portador posee la ventaja de saber qué sucederá y puede utilizar esa información para modificar sus decisiones y producir un resultado diferente, pero los siguientes eventos o momentos serán muy similares al original. En su máximo nivel, esta evolución permitiría que la regeneración actúe sobre conceptos cuya existencia no sea necesariamente física. Por ejemplo, podría regenerar un vínculo que se hubiera roto, devolver una condición emocional anterior, recuperar una situación que hubiera sido alterada o regenerar las consecuencias de un acontecimiento hasta el estado que tenían antes de producirse. Sin embargo, el principio permanece intacto, la habilidad siempre debe regenerar algo que haya existido previamente. No se trata de crear cualquier posibilidad imaginable, sino de devolver aquello que fue alterado a una versión anterior de sí mismo. Por esta razón, cuanto más abstracto sea el objetivo, mayor sería el nivel de dominio necesario para utilizar la regeneración correctamente. La regeneración podría llegar a regenerar un universo que fue completamente borrado de la existencia, pero esta sería una de las aplicaciones más difíciles y avanzadas del poder. La condición fundamental es que ese universo haya existido realmente antes de ser destruido o borrado, ya que regeneración no crea un universo nuevo, sino que restaura uno que ya formó parte de la existencia. Por ejemplo, si un universo existió durante miles de millones de años, fue posteriormente borrado por completo y después surgió un universo B en su lugar. El portador podría intentar utilizar regeneración para devolver la realidad al estado en el que se encontraba cuando existía el universo A. Sin embargo, existe una enorme dificultad. Para regenerar correctamente ese universo, el portador tendría que recordar o conservar de alguna manera el conocimiento necesario sobre aquello que pretende regenerar. No bastaría con recordar que el universo existió, necesitaría tener conciencia de todo lo que ocurrió dentro de él durante el periodo que desea recuperar, incluyendo la existencia y características de sus galaxias, estrellas, planetas, civilizaciones, seres vivos, acontecimientos, relaciones, objetos y, en un nivel extremo, cada habitante o ser que haya existido dentro de ese universo. Mientras mayor sea el periodo que pretende regenerar, mayor será la cantidad de información que tendría que conocer, haciendo que esta aplicación sea prácticamente imposible para una mente normal. Por esta razón, aunque teóricamente Blastema podría regenerar un universo borrado, la dificultad no dependería únicamente de la cantidad de energía necesaria para afectar una escala universal, sino también de la cantidad de información que el portador tendría que conservar y reconstruir. Si el universo fue destruido físicamente, podría ser relativamente más sencillo porque todavía existirían referencias de su estado anterior, pero si fue completamente borrado de la existencia, incluyendo toda evidencia, memoria e información sobre lo que ocurrió en él, la dificultad aumentaría hasta niveles extraordinarios. Incluso si nadie recuerda que ese universo existió, el poder podría reconocerlo como un estado anterior de la realidad, pero el portador necesitaría algún medio para determinar exactamente qué debe regenerar. En este sentido, la regeneración podría alcanzar aplicaciones como regenerar un universo destruido, recuperar un universo borrado de la existencia o incluso hacer que un universo reemplazado vuelva a su estado anterior. En un nivel máximo de evolución, el mismo principio podría aplicarse a un multiverso completo, siempre que éste haya existido previamente. Sin embargo, no podría utilizarse para regenerar un universo que jamás existió, porque no habría un estado anterior que recuperar, ni para crear desde cero un universo completamente nuevo, ya que eso correspondería a un poder de creación y no a regeneración. Por tanto, la verdadera limitación no sería necesariamente el tamaño del universo, sino la capacidad del portador para recordar, comprender y reconstruir correctamente el estado de existencia que pretende recuperar. Cuanto más grande, antiguo y complejo sea aquello que desea regenerar, mayor será la cantidad de información necesaria y, en consecuencia, más cercana a lo imposible se vuelve la aplicación del poder. En cuanto a la vida y la muerte, la funcionalidad de Blastema es subjetiva, por ejemplo, entre alguien que murió naturalmente o en batalla porque así resultó el evento, por desintegración o si alguien falleció por muerte natural. Por ejemplo, en una desintegración donde se destruye el cuerpo y no se concluye naturalmente la existencia, mientras sea un evento reciente. Existen micropartículas que no se han dispersado del alcance o átomos que permiten enfocar el poder en un punto. En ese caso, Blastema podría regenerar el cuerpo al estado inmediatamente anterior a su destrucción, pero si las partículas se dispersan demasiado se imposibilita por parte del portador la regeneración, ya que no sabe dónde está ni en dónde enfocar su poder. En cambio, si una persona pierde un brazo, Blastema puede reconstruirlo porque la persona sigue viva y existe un estado anterior de ese cuerpo que puede regenerarse. Si pierde sangre, órganos o incluso grandes partes del cuerpo, el poder podría regenerarlo siempre que todavía exista una continuidad de la persona que permita considerarla el mismo ser. Eso hace que la distinción sea mucho más elegante. Blastema puede revertir una interrupción, pero no reiniciar un ciclo que ya llegó naturalmente a su final. Así, una persona que pierde un brazo puede recuperarlo, una persona que es desintegrada puede ser reconstruida porque su existencia fue destruida de manera externa, pero alguien que muere naturalmente no puede ser regenerado a la vida. Porque su muerte no constituye una pérdida accidental de su estado anterior, sino la conclusión natural de su existencia biológica o espiritual. La muerte natural es una limitación importante. Si una persona muere simplemente porque su organismo llegó al final de su vida, Blastema no puede decir otra vez vive y devolverlo automáticamente.
En ese caso, no se ha perdido solamente una parte del cuerpo, el proceso biológico completo que mantenía viva a esa persona terminó. Regenerarla implicaría reconstruir una vida que ya concluyó, lo que empieza a acercarse demasiado a la creación o resurrección. La desintegración es más interesante. Si alguien es desintegrado instantáneamente, Blastema puede potencialmente reconstruirlo si la persona todavía puede ser considerada un estado existente que fue físicamente destruido. Es decir, la diferencia no sería necesariamente que un pedazo del cuerpo puede regenerarse. Blastema podría regenerar a una persona completamente desintegrada si posee suficiente información sobre cómo era inmediatamente antes de la desintegración o pasó poco tiempo, ya que no fue algo naturalmente posible. Sin embargo, si la desintegración también destruye o elimina aquello que permite identificar y reconstruir su existencia, por ejemplo, memoria, identidad o información biológica, la dificultad aumenta enormemente. Esto se vuelve todavía más importante con un Kwami cuyo poder o concepto sea la resurrección. Si existe un poder específicamente destinado a devolver a los muertos a la vida, Blastema no debería poder replicarlo libremente sin generar un conflicto entre conceptos. Aunque a veces Blastema pueda reconstruir el cuerpo de una persona desintegrada, reconstruir el cuerpo no significa necesariamente devolverle la vida. La vida, la conciencia, el alma o aquello que determine la existencia de una persona pueden estar bajo la jurisdicción conceptual del poder de resurrección. Por eso, si alguien murió y su muerte requiere específicamente resurrección para volver a vivir, Blastema podría reconstruir su cuerpo, pero encontraría un límite al intentar regenerar su estado vital. Incluso podría darse un caso en el que el cuerpo aparezca completamente reconstruido, pero permanezca sin vida, porque Blastema logró regenerar la materia y la estructura física. Pero no pudo cruzar la frontera conceptual que corresponde a la resurrección. Esto también explica por qué una persona desintegrada podría ser regenerada mientras todavía estaba viva. Blastema estaría restaurando una existencia física destruida en el momento, no ejerciendo dominio sobre la muerte. También se distingue del Kwami o concepto de la curación porque la curación sana el daño y mantiene el estado actual de aquello que fue afectado, mientras que la regeneración restaura aquello a un estado anterior de su existencia. Por lo que no elimina necesariamente la posibilidad de que vuelva a pasar por lo mismo. Es decir, si una herida es curada, desaparece el daño, pero si es regenerada, el cuerpo vuelve a un estado anterior al momento en que la herida ocurrió, por lo que el mismo acontecimiento puede volver a suceder y ocurre lo mismo con una enfermedad. El poder de regeneración no funcionará correctamente o del todo bien cuando aquello que se intenta regenerar no haya existido previamente en el estado al que se pretende devolverlo, ya que su capacidad se basa precisamente en recuperar una condición anterior de la existencia. Si el portador intenta regenerar algo completamente nuevo, crear una persona que nunca existió, regenerar a alguien pero cambiarle algo, darle a alguien una habilidad que jamás tuvo, reconstruir un objeto que nunca llegó a existir de determinada manera o producir un estado que nunca estuvo presente, el poder no podrá hacerlo, pues regeneración no crea posibilidades desde cero, sino que regenera aquello que fue perdido o alterado. También puede verse limitada cuando la información sobre el estado anterior ha desaparecido por completo o cuando existen múltiples estados anteriores posibles, ya que el poder necesita establecer qué condición debe ser restaurada. Por ejemplo, si un objeto ha sido modificado y destruido varias veces a lo largo de su existencia, el portador podría tener dificultades para determinar cuál de sus estados anteriores debe recuperarse si no establece claramente el periodo que desea regenerar, ya que en teoría tiene varios inicios. Asimismo, aunque su poder puede actuar sobre personas, seres vivos, objetos, lugares e incluso conceptos abstractos, su cuerpo y su mente continúan teniendo límites. Por lo que una regeneración extremadamente compleja podría exigir una concentración y conocimiento considerable, provocando agotamiento que no funcione, especialmente cuando intenta afectar simultáneamente grandes cantidades de personas. Extensas áreas o elementos que se encuentran profundamente relacionados entre sí. La regeneración también encuentra una limitación importante cuando se utiliza sobre conceptos abstractos como los recuerdos, los acontecimientos, los vínculos o el tiempo. Pues no significa que el portador pueda controlar libremente dichos conceptos a voluntad. Debe seguir existiendo un estado anterior que pueda ser regenerado y el efecto estará determinado por las reglas propias de la blastema. En el caso específico del tiempo, no puede elegir arbitrariamente una fecha, hora, minuto o segundo al que regresar, ya que el periodo seleccionado siempre debe regenerarse desde su comienzo. Un día regresará a las 0 horas. Un mes al primer día de ese mes y un año al 1 de enero. Tampoco puede detener el tiempo, avanzar libremente hacia el futuro o desplazarse entre diferentes épocas como si realizara un viaje temporal convencional. Al regenerar un periodo, todo lo ocurrido durante ese lapso vuelve a comenzar para él o para quienes afecta mientras el presente y futuro siguen avanzando. Todo se regenera para el portador y los afectados mientras que el portador conserva sus recuerdos y a quienes él ha elegido también, así el portador deberá vivir nuevamente ese periodo hasta llegar al momento en el que quiera intervenir. Finalmente, su mayor debilidad aparece cuando aquello que desea regenerar ya no puede considerarse parte de la existencia que está intentando regenerar, ya sea porque nunca existió, porque su estado anterior resulta incompatible con las condiciones actuales o porque pretende utilizar la regeneración para obtener un resultado completamente diferente sin que exista una versión previa de ese resultado. Otra vez no es creación, es regeneración.
No puede devolver cualquier cosa simplemente porque el portador lo desee, sino únicamente aquello que pueda ser considerado una existencia anterior que ha sido perdida, dañada, modificada o alterada. Esto convierte al poder en una capacidad extraordinariamente versátil, pero también obliga al portador a comprender exactamente qué está regenerando, hasta dónde puede retroceder y qué consecuencias tendrá devolver algo o la realidad a un estado anterior. Otra vez puede regenerar cualquier cosa que haya existido previamente, independientemente de su tamaño, naturaleza o complejidad, siempre que el portador posea el nivel de evolución necesario para afectar esa escala. No puede regenerar aquello que jamás existió. Los antiguos recuerdan y relatan las hazañas de los portadores del Miraculous, donde se han confundido con mitos y dioses inspirados en el ajolote y los portadores de este Miraculous. Según una leyenda se nos dice que hace mucho tiempo, los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear el universo y dar movimiento al sol y la luna. Para lograrlo, debían ofrecerse en sacrificio arrojándose al fuego sagrado. Entre ellos estaba Xolotl, dios del fuego, el rayo, el ocaso y los gemelos, además de ser hermano gemelo de Quetzalcóatl. Sin embargo, Xolotl tenía miedo de morir y decidió escapar. Para evitar que lo encontraran, se transformó varias veces, primero en guajolote, después en maguey y finalmente en una planta de maíz, pero los dioses continuaron buscándolo. Al verse acorralado, huyó hasta llegar al agua y realizó su última transformación, convirtiéndose en un pequeño monstruo de agua, el ajolote, cuyo nombre proviene del náhuatl atl, agua, y Xolotl, monstruo. Según otra leyenda, su apariencia actual es el resultado de la última huida de Xolotl, quien se arrojó al lago para escapar del sacrificio, aunque finalmente fue descubierto. Así, el ajolote quedó para siempre como símbolo de transformación, supervivencia y uno de los vínculos más fascinantes entre la naturaleza y la mitología de México. Otra leyenda más dice que, hace mucho tiempo los dioses se reunieron en Teotihuacán, un lugar sagrado que los mexicas consideraban como el sitio donde se había creado el universo. Allí, los dioses decidieron ofrecer su propia vida en sacrificio para crear el movimiento del sol, la luna y los demás astros. Deidades como Huitzilopochtli, Xochipilli y Tezcatlipoca se arrojaron al fuego, pero uno de ellos no quería hacerlo porque tenía miedo, Xolotl, el dios perro y hermano gemelo de Quetzalcóatl. Xolotl sabía que su sacrificio era necesario para dar movimiento a los astros, pero no quería morir, así que tomó valor y huyó velozmente de Teotihuacán. Los demás dioses, enfurecidos por su decisión, ordenaron al viento encontrarlo para obligarlo a cumplir con el sacrificio. Para escapar, Xolotl comenzó a transformarse en diferentes seres. Primero adoptó la forma de un guajolote, pero cuando el viento estuvo cerca, se convirtió en un maguey. Después tomó la figura de un perro Xoloitzcuintle y, al ser nuevamente descubierto, se transformó en una planta de maíz. Sin embargo, ninguna de sus transformaciones logró ocultarlo por mucho tiempo. Finalmente, al verse sin escapatoria, Xolotl huyó hacia el agua y se arrojó a un lago, donde realizó su última transformación y se convirtió en un axolote. Así, según la leyenda, este extraordinario anfibio mexicano nació de la última metamorfosis de un dios que intentaba escapar de la muerte, convirtiéndose desde entonces en un símbolo de transformación, supervivencia y de la profunda conexión entre la naturaleza y la mitología mexicana, pero en este universo, siempre fue el portador del Miraculous del ajolote. Ahora dime, ¿qué piensas? Déjalo en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más.